Bienvenidos al nivel medio avanzado del curso de Prompt Engineering. Esta ya es la segunda parte que hacemos de la serie de Prompt Engineering y esta vez me basé en unos documentos que compartió una empresa que se llama Dare.ai, que ha estado haciendo una labor importante en la investigación y divulgación en el uso de estos modelos, y también me basé en varios papers muy recientes del año pasado e incluso de este año, referentes a algunas técnicas de prompting. Aquí vamos a ser un poco más técnicos, vamos a presentar conceptos un poco más avanzados, así que si no estás muy familiarizado con los modelos de lenguaje a gran escala, te recomiendo ver el curso básico, que te lo voy a dejar en la descripción, y luego seguir con este. Al igual que la primera parte, vamos a estar mostrando los ejemplos con ChatGPT, porque es uno de los más conocidos y más usados, pero también les aprovecho de mostrar en esta presentación algunos de los otros modelos que podemos ver ahora, que también son bastante populares y de los cuales hablamos en otro video que también voy a dejar acá abajo para que puedan ir a él. Y finalmente les comento que van a quedar en la descripción también todos los enlaces a los papers y documentos en los cuales me basé para la construcción de este video. Eso sí, les adelanto que está todo en inglés, ¿ya? Y como último spoiler, entonces les digo que la descripción va a tener harta información. El contenido del curso es el que vemos en pantalla, donde vamos a partir mencionando los dos parámetros más típicos de ajuste de estos modelos, seguido de algunas de las técnicas de vanguardia que han sido descubiertas y utilizadas en la ingeniería de prompts para mejorar los resultados en la interacción con estos modelos. Y finalmente vamos a conocer algunos riesgos, vulnerabilidades y malos usos que se les puede dar a estas herramientas. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar dos de los parámetros más típicos que los modelos de manera transversal, sea cual sea el que esté utilizando, permiten modificar. Generalmente nos referimos a estos parámetros cuando estamos obteniendo la respuesta del modelo a través de una API o a veces algunas interfaces gráficas que también te permiten modificar estos parámetros, ¿ya? Y estos son temperatura o temperature y top P. La temperatura, en términos sencillos, se refiere a qué tan determinísticas son las respuestas del modelo, en el sentido de que va a tender a elegir el siguiente concepto o token que tiene la mayor probabilidad. Pero sucede que al aumentar la temperatura introducimos la aleatoriedad y esto causa respuestas más creativas y diversas. En el fondo le damos más peso a las otras posibilidades de siguiente elemento en esta cadena de texto que nos da como respuesta. En ese sentido, para tareas basadas en hechos rutinarios, por ejemplo, o preguntas y respuestas concretas, sea mejor una temperatura baja para obtener resultados concisos y factuales. Pero para otras tareas, como crear una canción o un poema o un nombre de algo, podría ser beneficioso aumentar la temperatura. En cuanto al parámetro top P, que hace referencia al concepto de Top Probabilistic Sampling, lo que hace es generar un umbral de probabilidad. Este valor que se le da, que generalmente por defecto es 0.9, es el límite de la probabilidad acumulada de las palabras que se consideran en cada caso de la generación de la respuesta, mientras se van descartando otras. Ambos conceptos son similares, pueden ser confusos y a mí me costó un poquito entender la diferencia, pero voy a tratar de dejarlo claro con un ejemplo. Supongamos que a nuestro modelo de lenguaje a gran escala o Large Language Model o LLM, como le vamos a llamar, le escribo como prompt la frase "las hojas son". En base a ese prompt, a ese input, el modelo va a generar varias alternativas. Una vez determinó las opciones, cada una con un cierto porcentaje de probabilidad de que sea la más esperada o la mejor en base al prompt que recibió, las va a ordenar de mayor a menor y va a sumar las probabilidades de cada palabra, partiendo por las más grandes hasta que esa probabilidad sea igual o mayor al parámetro top P. Con un top P, por ejemplo, de 0.6, primero va a seleccionar el 0.25 de esta opción. Y como es menor que 0.6, va a sumar la siguiente. Y como esto sigue siendo menor que el valor top P, va a sumar la siguiente. Y así hasta llegar a un valor igual o mayor a 0.6. En este caso, con la tercera palabra se cumple esa condición y por lo tanto se descartan todas las otras y se vuelve a calcular la probabilidad de cada una, pero ahora ya solo pensando en estas tres opciones. Y en este punto se introduce el concepto de temperatura, porque va a ser el parámetro determinante a la hora de elegir una de estas tres opciones ya filtradas. Entonces, como dijimos, con una temperatura baja, el modelo va a tender a elegir el token o palabra, en este caso, con mayor probabilidad. Y con una temperatura alta,
se le va a dar mayor peso a otras alternativas, generando esta ilusión de creatividad que puede llevar a elegir las palabras con menos posibilidad. Entonces, en resumen, el parámetro top P tiene que ver con el filtrado inicial de las opciones para el siguiente elemento dentro de la respuesta, y el parámetro temperatura tiene que ver más con la elección del elemento mismo dentro de las opciones ya filtradas. La recomendación general es siempre modificar uno de los dos, ya sea aumentando o disminuyendo su valor dependiendo de los resultados que se busquen. Ahora, pasando al tema de las técnicas de prompting, vamos a ver algunas que nos van a ayudar a conseguir resultados específicos para lo que estemos buscando. En el video anterior ya vimos algunas técnicas de manera general, hablamos de tareas de resumir, crear, traducir y otras más, pero en este curso vamos a verlas desde un punto de vista más técnico. Lo que ustedes ven ahora en la pantalla son las que vamos a revisar, pero les dejo una última como punto suspensivo porque esto está abierto. El camino está en constante desarrollo y a medida que se siga estudiando van a ir surgiendo otras técnicas o incluso probablemente diferentes autores hablen de otras técnicas con otros nombres. La primera técnica que vamos a revisar es la técnica del Zero Shot Prompting, que podría traducirse como prompt sin etiquetas o con cero aviso o sin oportunidad, y consiste justamente en indicarle la instrucción al modelo sin ejemplos de la respuesta pretendida, que vendría siendo algo como esto, donde simplemente le indico la pregunta o prompt con la instrucción y el modelo responde en base a ese único input. Bueno, ¿y qué es lo que se sabe respecto a esta técnica? En general, los resultados obtenidos con estas instrucciones mejoran cuando el modelo se ha optimizado o ajustado en conjuntos de datos que se les denomina como conjuntos de datos descritos a través de instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el entrenamiento, en vez de mostrarle una imagen como esta y decirle a través de la etiqueta que corresponde a un perro, la etiqueta es más bien una instrucción sobre qué se espera que se encuentre. Algo como busca una imagen que muestre un animal de 4 patas con cola y pelo en todo el cuerpo. Si este tipo de prompt sin etiqueta no te da buenos resultados, se recomienda dar ejemplos del output deseado. Y eso nos lleva a la siguiente técnica, que es el Few Shot Prompting, conocida también como la técnica de algunas etiquetas o algunos ejemplos, que justamente consiste en mostrar cómo quieres que te dé la respuesta. En este caso le damos 3 ejemplos y el cuarto lo pedimos como output. Si se fijan, no solo fue correcta la respuesta, sino que fue mucho más precisa y concisa que en el ejemplo anterior, restringiéndose a seguir incluso el formato de los ejemplos. Se recomienda que para tareas más complejas se aumenten los ejemplos. Y un punto interesante que quiero comentarles es que investigaciones recientes han demostrado que dar etiquetas, aunque estén equivocadas, provoca mejores resultados que no dar etiquetas. O sea que con este prompt, fíjense que se sigue obteniendo una respuesta correcta, a pesar de que las etiquetas de negativo y positivo para cada ejemplo son incorrectas. A pesar de ser una muy buena técnica, la técnica de Few Shot o pocos ejemplos presenta problemas con ejercicios de razonamiento más complejos. El ejemplo típico que se ocupa para demostrar esto es preguntarle acerca de si dentro de una serie de números, los números pares que están dentro de esta serie suman o no un número par. Esto puede ser intercambiado con números pares o impares, ¿cierto? Pero por alguna razón el modelo sorprende con respuestas que no tienen ningún sentido y aun si se le da ejemplos no logra razonar correctamente. Entonces podría ayudar quizás a romper el problema en pequeños pasos y en vez de dar ejemplos, mostrar los pasos a dar para la resolución. Y esto nos lleva a la técnica de Chain of Thought Prompting o cadena de pensamiento, que es precisamente mostrar los pasos del razonamiento lógico que necesitamos para llegar a la respuesta. En vez de ocupar un prompt donde estamos aplicando la técnica Few Shot porque le damos ejemplos, a esto agreguemos los pasos con los que llegamos a la respuesta del ejemplo, de manera de mostrarle al modelo cómo llegar a la respuesta él mismo, y esto nos va a servir también para que la respuesta siga el mismo patrón. Una de las ideas recientes que ha surgido es no solo ocuparlo con ejemplos, es decir, con la técnica Few Shot, sino que también con la técnica Zero Shot, es decir, sin ejemplos. ¿Y cómo? Simplemente agregando la frase piensa en la respuesta paso por paso, de manera de forzar este tipo de pensamiento sin necesidad de mostrar un ejemplo como tal, en casos donde simplemente no se tenga tantos ejemplos.
Vamos ahora con la técnica de self-consistency, traducida como autoconsistencia o coherencia propia. Es una técnica que busca mejorar los resultados de una cadena de pensamiento o chain of thought, que es lo que vimos en la técnica anterior. Self-consistency radica en primero identificar el problema o pregunta para la cual necesitas asistencia del LLM y crear múltiples enunciados o prompts que aborden el problema desde diferentes ángulos o perspectivas. Cada enunciado debe proporcionar un camino de razonamiento distinto para que el modelo siga. Luego habría que evaluar las respuestas generadas, determinando su coherencia, relevancia y consistencia, y seleccionar la respuesta más consistente entre las respuestas generadas. Por ejemplo, si yo tengo un problema aritmético con dos números cualquiera, una forma de aplicar esta técnica sería darle diferentes prompts para resolver el ejercicio, verificar la respuesta y evaluar si son consistentes, coherentes y relevantes. Si no se cumplen estas condiciones, quizás sea necesario agregar o modificar el razonamiento de los prompts. Ahora, me parece interesante igual mostrarle que para aplicar esta técnica no es necesario ocupar varios prompts, y es que podríamos combinarla con la técnica de few shots, dando varios ejemplos y que cada ejemplo tenga un razonamiento distinto. Ahora vamos a abordar una técnica muy interesante en donde generamos conocimiento en nuestro prompt para obtener la respuesta deseada del modelo. Y estamos hablando de la técnica de Generate Knowledge Prompting o precisamente generación de conocimiento. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo lo podríamos esquematizar? Bueno, en uno de los papers más recientes lo explican iniciando con un prompt que introduce nuevo conocimiento al modelo. Luego todos esos conocimientos son integrados por el modelo para finalmente dar la respuesta. La idea principal de esta técnica es generar conocimiento a través del prompt antes de realizar la predicción que nos conduce a la respuesta. ¿Y cómo podría ser esto útil en problemas de razonamiento lógico? Bueno, en el paper, uno de los ejemplos que se da es el siguiente prompt, donde nosotros le damos una situación y preguntamos acerca de qué le produce eso al sujeto del prompt. Sin introducir ningún conocimiento, vamos a obtener una respuesta súper genérica, como sensaciones positivas quizás o sensación de bienestar en este caso. Pero si nosotros introducimos un conocimiento general de lo que ocurre en este tipo de situaciones, es de esperar que la respuesta esta vez sea mucho más precisa. Incluso al complementar con una instrucción final, obtenemos una respuesta puntual y precisa. Y así llegamos a nuestra siguiente técnica llamada Automatic Prompt Engineering o ingeniería de prompts automáticos, ya que es una técnica que propuso un grupo de investigadores donde postulan un marco que produce y selecciona prompts o instrucciones automáticamente. Para eso se utiliza un mismo LLM o Large Language Model para generar posibles prompts a partir de las distintas técnicas que ya hemos visto, como Zero Shot, Few Shot, cadena de pensamiento u otros, y luego esos prompts generados se prueban y evalúan sus resultados. Aquí la complejidad está en la evaluación y optimización de los resultados. Ahora, hemos visto algunas técnicas que están basadas en los ejemplos que damos a otras respuestas tipo, similares a las que queremos resolver. Pero ¿qué pasa si esos ejemplos no son los más adecuados? Para resolver esa problemática surge el Active Prompt o prompt activo, que busca mejorar los ejemplos que no son adecuados o que no nos aportan información para la situación que queremos resolver. En primer lugar, se plantea un prompt con varias preguntas de ejemplos o utilizando una cadena de pensamiento, o incluso podría ser solo la pregunta en una técnica Zero Shot. Ese o esos prompts se utilizan para generar K-respuestas con las cuales se realiza un cálculo de incertidumbre para determinar qué preguntas son las más inciertas, es decir, aquellas para las cuales el modelo no tiene un alto grado de confianza en las respuestas. Y estas preguntas son luego seleccionadas para que un humano, un tercero, intervenga y proporcione las respuestas correctas o la información necesaria para llegar a ella. Y de esta manera, el modelo se adapta y mejora la calidad de las instrucciones generadas. En resumen, el enfoque Active Prompt busca superar las limitaciones de los ejemplos fijos y predefinidos en los métodos que ya hemos visto, permitiendo una adaptación más efectiva de los modelos de lenguaje a diferentes tareas mediante la incorporación de ejemplos de razonamiento, chain of thought, anotados de forma activa por humanos. Y llegamos así a una técnica denominada como Directional Stimulus o estímulo direccional, porque lo que hace es guiar o empujar la respuesta en la dirección deseada,
sin intervenir directamente a través del prompt en el resultado. Esto se hace a través de algunos tokens o conceptos claves que se obtienen a través de un LM o modelo de lenguaje. Estos LM son básicamente los predecesores de los LLM o Large Language Model, que por mencionar algunos podríamos hablar de GPT-2 o BERT o T5 u otros más, que si bien tienen una capacidad más limitada, justamente es eso, esa limitación, que nos puede llevar a conceptos más precisos y a darle un poco de claridad e interpretación a la caja negra que hay en los modelos a gran escala. Este algoritmo que nos obliga a ceder interpretabilidad por resultados. Entonces, básicamente lo que plantea esta técnica es utilizar un modelo de lenguaje no a gran escala, sino estos predecesores como GPT-2 o BERT, y obtener con ellos algunos conceptos clave, y estos conceptos dárselos como parte de nuestro prompt al modelo de lenguaje a gran escala. Algo como esto, donde asumiendo que obtuvimos estos conceptos de un LM, los explicitamos en el prompt. La siguiente técnica, ReACT, viene de juntar dos conceptos propios de la inteligencia humana, que son razonar y actuar, Reason and Act, por eso se llama así. Este método surge como solución al hecho de que con técnicas como cadena de pensamiento, el modelo está limitado y no puede acceder a conocimiento actualizado, lo que puede llevar a alucinaciones y errores. Esto le permite al modelo interactuar con ambientes externos para extraer e incorporar la información en el proceso de razonamiento y decidir qué extraer luego. Ya llegando al penúltimo marco de trabajo o técnica que vamos a revisar, tenemos la Multimodal Chain of Thought o cadena de pensamiento multimodal, que lo que hace es incorporar un elemento visual al prompt. No lo vamos a ver tan en detalle porque con herramientas como ChatGPT aún no es posible incorporar un elemento visual, pero les quiero contar que en el paper se nos presenta este ejemplo que nos muestra dos etapas del proceso. Por un lado tenemos una generación racional y luego la inferencia de la respuesta. Interesante también mencionar que en esta investigación hace referencia a un método multimodal porque tenemos dos tipos de input, de texto y visual. Y explicitan ahí que eligen visual porque es de las modalidades más populares. Pero imagínense ustedes en el futuro, cuando la tecnología lo permita, estar aplicando este tipo de técnicas con audio o incluso pensando un poquito más allá con olores u otras sensaciones. Finalmente, tenemos la técnica de Graph Prompting, que es una de las técnicas más recientes y complejas y está enfocada en solucionar el problema de realizar prompts sobre grafos, que son estructuras de datos como esta, que pueden representar redes neuronales complejas, como lo son algunos de los modelos, con nodos y conexiones. Ahora, si bien este marco de trabajo es bastante complejo, les puedo contar que lo que busca es lograr una transferencia efectiva de los conocimientos obtenidos durante el entrenamiento para que sea compatible con la diversidad de tareas que se les puede pedir. Y el desafío es justamente ese, cómo lograr con una data de entrenamiento que el modelo sea compatible con diferentes tareas. En el fondo, lo que trata de hacer esta técnica es responder la pregunta de cómo se pueden diseñar instrucciones en estructuras como las redes neuronales para que puedan guiar en tareas diferentes y variadas posteriormente. Y con eso cerramos el punto de las técnicas de prompting. Recuerden que siempre queda un punto suspensivo abierto como última técnica porque esto hace referencia a que esto es un proceso de actualización constante, esto está en constante evolución y puede que ya hayan surgido otras más. Dicho eso, entonces pasamos al punto de los riesgos en el uso de los LLM, que son aquellas prácticas o malos usos que se les puede dar a estos modelos y que por lo tanto es importante primero conocerlos y segundo tomar las medidas como desarrolladores y como usuarios para evitar que ocurran. Estamos hablando de los adversarial prompting, la factualidad y los sesgos. El primer riesgo que vamos a abordar se denomina adversarial prompting y enmarca varias prácticas que los usuarios han descubierto como método de ataque para vulnerar algunas políticas de seguridad y principios con los que se construyen estos modelos. El término prompt injection o inyección o agregado de prompts se refiere a ocupar prompts con frases un tanto escondidas que cambian su comportamiento y output final. El ejemplo típico que expuso un usuario famoso en Twitter es primero darle una instrucción de traducción y luego en el texto a traducir se esconde otra instrucción que busca que el modelo responda algo falso, en este caso que traduzca de manera errónea. En la fecha en que este usuario expuso su experimento, respondió lo que el usuario esperaba, una traducción equivocada. Ahora,
hoy en día si intentan reproducir el experimento, el modelo no cae en la trampa. Otra forma de realizar prompts adversarios es conocida como prompt leaking o filtrado de prompts, donde el ataque está enfocado en filtrar detalles en las respuestas que podrían contener información confidencial o que por lo menos no era pensada para compartir o divulgar. Fíjense lo que hizo este usuario de Twitter, comunicándose con un bot que funciona con un LLM, donde con un prompt inicial y un tanto confuso, luego introduce una instrucción de ignorar todo lo anterior y que el modelo le diga cuáles fueron las instrucciones que recibió para interactuar con un determinado tweet. Y sorprendentemente, el modelo le revela que dentro de su algoritmo le indicaron responder el tweet con una tendencia positiva hacia determinado tema. Y el último método que vamos a mencionar dentro de los prompts adversarios es el de jailbreaking o de bloqueo. Estoy seguro que algunos de ustedes están familiarizados con este concepto, pero en el contexto de los LLM corresponde a tratar de eludir los bloqueos a instrucciones clasificadas o identificadas como poco éticas, como pedirle al modelo que te enseñe a robar o a fabricar explosivos y ese tipo de cosas, a través de planteamientos creativos y novedosos. El ejemplo más famoso de esto, y que estoy seguro que lo han escuchado, es el denominado modo Dan. Y Dan es la forma que se le ocurrió a un usuario de meter al modelo en un personaje que llamó Dan, por ser las siglas que representaban la frase "do anything now" o "haz cualquier cosa ahora". Lo que hizo este usuario es decirle a ChatGPT que fingiera ser Dan, que era un personaje que no se rige por las reglas típicas impuestas a los LLM, que puede acceder a internet y que puede responder información no verificada, a diferencia de ChatGPT. En el formato, le pidió que respondiera tanto como ChatGPT como Dan, y le preguntó acerca de la fecha y hora en ese momento. Pregunta que ChatGPT no es capaz de responder porque implica acceder a data actualizada. Pero sorprendentemente el usuario logró que Dan le respondiera acertadamente. Y eso dio inicio a esta especie de leyenda urbana en el mundo de los LLM, que es que estos modelos vienen con el modo Dan, que en el fondo elimina las restricciones típicas a las cuales están sometidos. Pero esto no es así, ya conocemos el origen de ese término y corresponde simplemente a una vulnerabilidad de los modelos. Terminando el punto de los prompts adversarios como una mala práctica, vamos a hablar de un riesgo de estos LLM que es la factualidad, es decir, qué tanto se ciñen a la realidad y a hechos ciertos. Ya tocamos este punto en la primera parte del curso y es que estoy haciendo referencia a las conocidas como alucinaciones, donde dijimos que si tú incluyes contenido falso pero algo de contexto verdadero, en este caso, por ejemplo, donde yo le pregunté por un modelo de refrigerador que no existe, pero de una marca que sí existe, los modelos son capaces de generar respuestas completamente falsas con la apariencia de ser verdaderas. Y el peligro aquí radica en que en ningún momento te indican que esto está inventado. Entonces es algo importante a considerar. Y finalmente vamos a mencionar los sesgos y los vamos a abordar en dos puntos. Los sesgos en los ejemplos del prompt y los sesgos en la data de entrenamiento. En cuanto al sesgo que pueden presentar los ejemplos del prompt, es interesante darse cuenta que podemos estar guiando la respuesta a través de los inputs que le damos al modelo, utilizando por ejemplo la técnica Few-Shot. Con este prompt lo hacemos evidente. Fíjense que le mostramos que la respuesta a una serie de preguntas acerca del sentido de algunas frases es negativa en todos los ejemplos, independiente del verdadero valor. Y la respuesta sesgadamente nos dice lo que esperamos, considerando que se basó en los ejemplos dados, que claramente contenían un sesgo, se inclinó también hacia lo negativo, aun cuando la pregunta era bastante neutral. Ahora, respecto a los sesgos en la data de entrenamiento, es súper importante que entendamos cómo es el proceso de entrenamiento de estos modelos. Y es que su fuente de información pasa por un proceso que muchas veces se transforma en una caja negra porque ni los propios creadores lo entienden o lo pueden explicar a cabalidad. Y finalmente tenemos los outputs, que en nuestro caso, de nuestros modelos de lenguaje a gran escala, son la respuesta a nuestros prompts. ¿Qué ocurre? Que cuando la información de entrenamiento viene con sesgos, que para que lo entendamos en este caso, donde los modelos son entrenados con grandes cantidades de texto, podríamos estar hablando, por ejemplo, de artículos con sesgos raciales, culturales, ideológicos. Lo que puede ocurrir únicamente es producir un resultado igual de sesgado, con los mismos sesgos. Y este es un punto delicado porque finalmente quienes eligen la data con la que se entrena un modelo son obviamente quienes los desarrollan.
y tienen una responsabilidad tremenda y un poder igual de grande porque en el fondo están decidiendo qué visión del mundo va a tener este modelo y esa visión es la que va a condicionar sus respuestas. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que el origen del conocimiento que tienen estos modelos es en última instancia del humano y que por lo tanto contiene los mismos sesgos. Finalmente vamos a terminar con un resumen de lo que hemos aprendido. Primero, conocimos dos de los principales conceptos para ajustar los resultados de los LLM, como lo son top P y temperatura. Top P, o la muestra probabilística superior, se refería a la probabilidad acumulada de las opciones con mayor probabilidad de ser el siguiente concepto dentro de la respuesta, para realizar un filtrado inicial, siendo por lo general 0.9 el valor por defecto, lo que significa que el modelo va a ordenar primero todas las posibles palabras de mayor a menor y va a sumar en orden descendente sus probabilidades hasta llegar a 0.9. Mientras que temperatura era un valor que definía el grado de aleatoriedad con el que se elige una de esas palabras que fueron filtradas. Luego hablamos de algunas técnicas de prompting que están siendo estudiadas hoy en día por sus prometedores resultados. Conocimos primero técnicas relacionadas con los ejemplos que se le enseña al modelo, como Zero Shot o Few Shot. Luego, un método para análisis más complejo, donde se le indica el razonamiento para cada ejemplo. Seguido del marco de trabajo Self-Consistency, que busca abordar el problema desde distintos ángulos. Luego, una forma de hacer que el modelo genere conocimiento antes de darnos la respuesta, seguido por una técnica que hace que el modelo evalúe sus propios resultados de manera dinámica. Después, conocimos la técnica de estímulo direccional, donde, utilizando otro modelo de lenguaje más básico, logramos que el LLM base sus respuestas en conceptos clave. Vimos también la técnica REACT, basada en los conceptos propios de la inteligencia humana como lo son razonar y actuar. Y finalmente vimos dos técnicas más complejas como lo eran la cadena de pensamiento multimodal, donde los inputs podían ser de texto y visuales, y los prompts enfocados a grafos, que buscan hacer que la data de entrenamiento sea procesada de manera de que permita la realización de las tareas posteriores de la mejor manera posible. Y en última instancia, conocimos algunos de los riesgos presentes y que se han descubierto a medida que ha avanzado el uso de los LLM. Hablamos de algunos tipos de prompt adversarios, donde conocimos, por ejemplo, la inyección de prompts, el filtrado de prompts y los desbloqueos, dentro de los cuales destacó el denominado modo Dan, que surgió como una práctica creativa de un usuario que le sirvió para bypassear algunas restricciones del modelo. Conocimos también los riesgos de factualidad, que ya habíamos conocido en el video anterior, que hace referencia a las alucinaciones que pueden generar estos modelos cuando se les presenta un contexto falso con algo de contexto verdadero, resultando en respuestas completamente falsas, pero con apariencia de verdaderas. Y finalizamos comentando acerca de los sesgos que se pueden presentar, ya sean los ejemplos que damos en nuestros prompts, como también en la importancia de reconocer los sesgos que pueden ser provenientes de la misma data con la que se entrenó el modelo, que inescapablemente producirán resultados con los mismos sesgos. Todo esto nos lleva a concluir en primera instancia que hemos identificado un campo de estudio vigente que se está dedicando a optimizar los resultados en la comunicación con los LLM, que nos está llevando a descubrimientos muy recientes. Además, vimos que hay algunos marcos de trabajo que tienen un campo de aplicación muy técnico, pero hay otros que también podemos aplicar nosotros y que son más sencillos. También debemos mencionar que hay que tener en cuenta que estos sistemas tienen vulnerabilidades que son importantes considerar, de manera de que como usuarios podamos evitarlas y como desarrolladores se puedan implementar los sistemas necesarios para que no se materialicen en vulneraciones. Y finalmente, es necesario considerar y no olvidar que todos los resultados que obtenemos de estos modelos, sea cual sea la técnica que ocupemos, provienen de una fase de entrenamiento, por lo que el modelo aprendió, en este caso, en base a textos, y esos textos fueron creados por el hombre, y como tales son susceptibles a sesgos. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta esto y ser prudente a la hora de interpretar los resultados. Bueno amigos, gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado este contenido y hayan aprendido y se hayan entretenido tanto como yo lo hice mientras lo hacía.
Como les comenté en un principio, voy a dejar todo referenciado en la descripción y les recuerdo que acá no me quiero robar el crédito de nadie, aquí hay un grupo de personas sumamente valioso que se ha esmerado en investigar y aportar en el desarrollo de esta ciencia y yo simplemente estoy resumiéndolo y haciéndolo un poco más amigable para ustedes. Así que nada amigos, no olviden darle like, compartir y suscribirse para más contenido, déjenme sus preguntas y comentarios acá abajo y nos vemos en una siguiente ocasión con una actualización de esta ingeniería de prompts. Nos vemos, chau chau.